Clara, lo siento. Tu destino está sellado, dijo su marido, encendiendo un cigarrillo. Ignacio, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes abandonarme? He aguantado 3 años. Ahora, en noviembre, estamos en un bosque. ¿Quieres que muera? Estoy harto de ti. Que mueras aquí o que sobrevivas. Es tu decisión. Su marido la abandonó y se fue. Su voz heló mi corazón más que el penetrante viento de noviembre. El sedán negro se alejaba lentamente. En ese momento rompí a reír, una risa que había contenido durante tanto tiempo. El hombre, al que amé durante 7 años, no tenía ni idea de que yo había estado esperando este momento durante 6 meses. Me levanté lentamente de la silla de ruedas, sintiendo mis 2 piernas fuertes, seguras. Mi destino apenas comenzaba. Antes de sumergirnos en la historia, queridos oyentes, por favor, escriban en los comentarios desde donde nos escuchan. Me encantará saludar a cada uno. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Clara Pérez tenía 35 años. Era instructora de yoga, sana, enérgica. Cada mañana, a las 6, salía a correr. Tenía su propio estudio de yoga, donde más de 10 alumnos asistían a sus clases. Su marido, Ignacio Romero, tenía 39 años. Trabajaba como jefe de ventas en una gran empresa. Medía 1,78 metros y tenía un aspecto agradable. Llevaban casados 5 años y no tenían hijos. Clara quería tenerlos, pero Ignacio siempre posponía la idea. Todavía tenemos un piso pequeño. Necesito avanzar mi carrera, ahorrar dinero. Las excusas eran muchas. A Clara le dolía, pero esperaba. Confiaba en su marido. Clara e Ignacio vivían en un pequeño piso en un barrio prestigioso de Madrid. El piso era pequeño, pero Clara estaba contenta. Lo principal era estar con Ignacio. Ignacio era un buen marido, o, al menos, así lo parecía. Cada tarde volvía a casa. Los fines de semana veían películas juntos. En los aniversarios le regalaba flores, pero hace 6 meses todo cambió. Ignacio empezó a llegar tarde. Una cena de empresa. Tengo que ir a una reunión, negociaciones con clientes. Clara no dudaba. Ella le creía. 3 años antes, la tarde del 15 de octubre, Clara terminó su clase de yoga y se subió a su coche. Era un pequeño utilitario negro. Encendió el motor y miró el reloj. Eran las 19:10. Tenía que ir a casa, preparar la cena. Clara tomó el volante y se puso en marcha. Las carreteras estaban atascadas. Hora punta. Todo el mundo volvía del trabajo. Se detuvo en un semáforo. La luz roja estaba encendida. Clara encendió la radio. Empezó a sonar música. Miró al carril de al lado. Allí estaba un sedán negro de alta gama. Al volante, un hombre. ¡Oh! Clara abrió los ojos de par en par. Era Ignacio, su marido. Ignacio. Clara quiso saludarle con la mano, pero en el asiento del copiloto había una mujer, joven, con el pelo largo, muy hermosa. A Clara se le cortó la respiración. Ignacio le tomaba la mano a la mujer con ternura, con ambas manos. La mujer sonrió, e Ignacio le devolvió la sonrisa. Clara nunca le había visto esa expresión. Nunca había sido tan feliz. La mujer se inclinó hacia Ignacio y lo besó en los labios. Ignacio respondió al beso como si nada. Clara se quedó helada. Todo se nubló en su cabeza. ¿Qué era aquello? Corazón le latía desbocado, las manos le temblaban. Le costaba respirar. Por detrás le pitaron. Bip, bip. El semáforo cambió a verde.
Clara no podía recuperarse. Por detrás, volvieron a pitar. Bip, bip. Clara, presa del pánico, pisó el acelerador, y el coche salió disparado hacia adelante. Justo delante había otro coche. Demasiado cerca. Clara pisó los frenos, pero ya era tarde. ¡Pum! El parachoques delantero se estrelló contra la parte trasera del coche de delante. Se desplegó el airbag. La tela blanca golpeó a Clara en la cara. Le dolió. Se le cortó la respiración. La conciencia se le nubló. Le zumbaban los oídos. «¿Está bien?», gritó alguien. «Llamen a una ambulancia. Ha habido un accidente». Clara cerró los ojos. La conciencia se le escapaba. Desde lejos, se escuchó el aullido de las sirenas, que se acercaba cada vez más. Las luces rojas y azules de la ambulancia y la policía. Sacaron a Clara del coche y la pusieron en una camilla. Vio el cielo. Un cielo gris y nubes. «¿Está consciente?», preguntó el paramédico. «Sí». «Despacio», respondió Clara. «Mueva las piernas». «De acuerdo». Clara intentó mover las piernas, pero no se movían. Lo intentó de nuevo. Las piernas seguían sin obedecerle. Las piernas no se mueven. ¿Dónde se ha hecho daño? No lo sé. Las piernas. La cara del paramédico se puso seria. Hay que ir más rápido. La ambulancia se puso en marcha, la sirena aullaba. Clara miraba el techo del vehículo. Una luz blanca brillante. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Ignacio, ¿por qué?». La conciencia volvió a desvanecerse. En la sala de urgencias del hospital, los médicos corrían. Sospecha de lesión medular. Comprobar sensibilidad de las portico, extremidades inferiores, resonancia magnética urgente. Clara yacía en la fría camilla. El médico le tocó las piernas y le preguntó: «¿Siente algo?». «No». «¿Y aquí?». «No». La cara del médico se ensombreció. «Los resultados de la radiografía están listos», dijo la enfermera, trayendo las imágenes. El médico los examinó durante un buen rato, luego suspiró. «Fractura de la tercera y cuarta vértebra. Hay nervios afectados. Se necesita cirugía. Primero, hay que realizar exámenes adicionales». Clara escuchaba su conversación como en una niebla. La conciencia iba y venía. Le pusieron una inyección. Un analgésico. Se dejó arrastrar por el sueño. Un sueño profundo. Tuvo una pesadilla. Ignacio y esa mujer se besaban. Ella reía, e Ignacio también. Y Clara estaba sola. Sola en una silla de ruedas. Una semana después, Clara abrió los ojos en la habitación del hospital. Techo blanco, lámparas fluorescentes. «Clara», sonó la voz de Ignacio. Él estaba sentado en una silla junto a la cama. Tenía el rostro demacrado. No se había afeitado. Los ojos los tenía rojos. «Has despertado. Todo está bien». Ignacio le tomó la mano. La mano estaba cálida. Clara lo miró. En su rostro había preocupación. Pero ella recordaba. Recordaba el beso con aquella mujer en el semáforo. El corazón se le encogió de dolor. «Las piernas», susurró ella. «Las piernas no se mueven». El rostro de Ignacio se ensombreció. El médico dijo. Dudó. «Lesión medular. La parte inferior del cuerpo». «¿Qué?». La voz de Clara tembló. ¿Podría ser parálisis? En los ojos de Ignacio brillaron las lágrimas. «Lo siento. Seré tus piernas toda mi vida». En ese momento, a Clara le recorrió un escalofrío por el cuerpo. La voz de Ignacio era demasiado suave. No había emoción en ella.
como si hubiera ensayado esa frase. Clara lo miró. Ignacio seguía mirándola con preocupación. Una actuación perfecta. Entró en la habitación un médico, un hombre de unos 50 años. Clara Pérez. Le explicaré su estado. El médico, mirando el buey historial, dijo: tiene una fractura de la tercera y cuarta vértebra. Hay nervios afectados. ¿Y eso qué significa?, preguntó Clara. El diagnóstico es parálisis de las extremidades inferiores. La voz del médico era tranquila, pero para Clara sonó como una sentencia de muerte. ¿No podré volver a caminar en absoluto? Si se somete a rehabilitación, es posible que haya una mejoría, pero, dijo el médico, no será fácil. Debe estar preparada para ello. Clara miró al techo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía detenerlas. ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? Ignacio le apretó la mano con fuerza. No te preocupes, yo te cuidaré toda la vida. Clara miró a Ignacio. Le sonreía con una sonrisa tierna, pero Clara sabía que detrás de esa sonrisa se escondía algo. Pasaron 6 meses. Clara regresó a casa, en silla de ruedas. Ignacio empujaba la silla. Cuidado, aquí hay un escalón. La casa era la misma de antes, pero Clara había cambiado por completo. Se había convertido en una persona que no podía caminar. En el salón había una cama especial. En el baño habían instalado barras de apoyo. Ignacio lo había preparado todo. Si algo te resulta incómodo, dímelo. Gracias, respondió Clara en voz baja. Ignacio lavaba a Clara cada mañana, la levantaba de la cama y la sentaba en la silla, la llevaba al baño, la desvestía, la sentaba en una silla especial para la ducha, abría el agua tibia, le secaba el cuerpo con una toalla, la espalda, los brazos, las piernas. Todo. Si te duele, dímelo. Todo está bien. Clara estaba sentada, mirando al techo. Simplemente le confiaba su cuerpo. Era humillante, pero no había nada que hacer. Ella sola no podía hacer nada. Ignacio alimentaba a Clara. Cada mañana le preparaba gachas, le acercaba la cuchara a la boca. Come, despacio. Clara tragaba. La comida no tenía sabor. Mejor dicho, no sentía ningún sabor. Ignacio era un marido ideal. Por la mañana la lavaba, la alimentaba, por la tarde la llevaba a rehabilitación, por la noche la volvía a lavar y la acostaba. Los fines de semana paseaban por el parque. Él empujaba su silla. Hace buen tiempo, ¿verdad? Sí, la gente caminaba alrededor. Los niños corrían libremente. Clara los miraba. Lloraba. Yo también podría caminar así. Ignacio le dio una palmada en el hombro. No te preocupes. Si te esfuerzas, todo saldrá bien. ¿De verdad? Claro. El médico lo dijo. Pero Clara sabía. Sabía que era mentira. El médico lo dijo claramente. No será fácil. No había esperanza. Pasó un año. Clara se rehabilitaba todos los días. Iba al centro de rehabilitación. Él, fisioterapeuta, le movía las piernas. Intente tensar los músculos. No puedo. Un poco más. Clara se esforzaba. Tensaba las piernas con todas sus fuerzas, pero no se movían. No había sensibilidad, como si fueran piernas extrañas. Ignacio la esperaba cada vez en la puerta de la consulta, mirando el teléfono. En veces contestando llamadas, saliendo al pasillo para hablar. Clara lo veía a través del cristal. Ignacio sonreía. ¿Con quién? Hablaba por teléfono y reía felizmente. ¿Con quién? Ella sabía. Sabía que debía ser esa mujer,
la que vio en el semáforo, pero no podía preguntar. La Clara actual no podía vivir sin Ignacio. Pasó 1 año y medio. La actitud de Ignacio empezó a cambiar poco a poco, empezó a levantarse tarde por las mañanas. Lo siento. Ayer me quedé hasta tarde, en el trabajo, estoy cansado, la lavaba ya de cualquier manera, a veces saltaba las comidas. Lo siento. No tuve tiempo de preparar el desayuno. Tengo un asunto urgente en el trabajo. Clara se sentaba sola en el salón. Con la televisión encendida, miraba fijamente la pantalla. Quería comer, pero aguantaba. No podía preparar la comida sola. Por la noche, Ignacio regresó. Olía a alcohol. Clara, ¿comiste? No, no comí. Ah, lo siento, lo olvidé por completo. Ignacio le preparó fideos instantáneos, los cocinó deprisa y los puso en un plato. Toma, come. Clara tomó el tenedor, pero le temblaban las manos. No, tenía fuerzas. Ignacio, ¿puedes darme de comer? Estoy tan cansado. ¿Puedes comer sola? Ignacio se tumbó en el sofá, miró el teléfono y sonrió. Clara, con las manos temblorosas, comía los fideos. El caldo se derramaba, manchándole la ropa. Come, con más cuidado, luego hay que lavar. Estoy harto, dijo Ignacio con voz irritada. Clara no respondió. Pasaron 2 años. Ignacio casi todos los días. Llegaba tarde, a las 11, a las 12 de la noche. Olía a alcohol y a perfume de mujer. Clara sabía que Ignacio le era infiel, pero no podía decir nada. Si Ignacio la dejaba ahora, Clara no podría vivir. No podía comer sola, ni lavarse, ni ir al baño. Ignacio lo era todo para ella. Clara aguantaba todo, su indiferencia, su irritación, sus infidelidades, todo. Un poco más, solo un poco más. 2 años y medio después, un día, Clara yacía en una camilla en el hospital. Era una revisión rutinaria. Ignacio hablaba por teléfono en el pasillo. Clara miraba al techo, y entonces le picó el dedo gordo del pie izquierdo. Ah. Clara abrió los ojos de par en par. Lo sintió de nuevo. La punta del dedo le hormigueaba. La sensibilidad regresaba. ¿Qué era esto? Clara intentó tensar el dedo. Se movió un poco. Muy poco. Pero se movía. Su corazón latió con fuerza. Se mueve. El dedo se mueve. Clara estaba emocionada, pero lo ocultó. Ignacio podría entrar. Entró la enfermera. Clara Pérez. ¿Están listos los resultados de la revisión? Sí. El estado de su Pérez, columna, ha mejorado un poco. Los nervios se están recuperando. La enfermera sonrió. Si se esfuerza mucho en la rehabilitación, podrá volver a caminar. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas de alegría. Podré recuperarme. Podré volver a caminar. Pero en ese momento, la voz de Ignacio se escuchó desde el pasillo. Sí. Ahora estoy en el hospital. Estaba hablando con alguien por teléfono. Clara está en revisión. Volveré pronto. La voz era tierna. Nada que ver con cuando hablaba con Clara. Te echo de menos. Yo, también. Clara contuvo el aliento. Nos vemos esta noche. Tan pronto como Clara se duerma, iré. Te quiero, dijo Ignacio. Clara se quedó petrificada. Te quiero. Ignacio le decía a otra mujer que la quería. Clara apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas. Le dolía, pero aguantaba. Ignacio entró en la habitación. ¿Terminó la revisión? Sí. ¿Qué dijo el médico? Preguntó Ignacio. Dijo que todo no va muy bien. Mintió. Clara
El rostro de Ignacio se iluminó solo por un instante. Pero Clara lo vio el alivio. Este hombre no quiere que me recupere. En ese momento, Clara lo entendió todo. Ignacio quería que ella permaneciera paralizada toda su vida, para que no pudiera vivir sin él, para que él pudiera engañarla, pero al mismo tiempo tenerla atada. ¡Qué sinvergüenza eres! Clara apretó los dientes, pero en su rostro dibujó tristeza. Nunca más podré caminar. No te preocupes, yo te cuidaré toda la vida. Ignacio le tomó la mano, una mano fría. Al sentir ese contacto, Clara tomó una decisión. De ninguna manera debe saberlo. De ninguna manera debe saber que me estoy recuperando, que el dedo se mueve, que la sensibilidad regresa, que la rehabilitación puede ayudarla a volver a caminar. Ella decidió ocultarlo todo. ¿Quieres usarme? Bien. Yo también te usaré. Miró a Ignacio y sonrió apenas perceptiblemente. Ignacio no lo entendió. No entendió el significado de esa sonrisa. Esa noche, de regreso a casa, Clara se acostó. Ignacio la acostó y salió al salón. Miró el teléfono. Clara, fingiendo estar dormida, escuchó. Ignacio hablaba en voz baja por teléfono. Sí, ella está dormida. Puedo salir. Ahora, en media hora en nuestra casa. Yo también te echo de menos. La puerta de entrada se abrió y se cerró. Ignacio se fue. Clara abrió los ojos. Silenciosamente intentó levantarse de la cama, levantó el torso, tensó, se movieron un poco. Todavía no se había recuperado por completo. Pero cada día mejoraba. Clara decidió entrenar todas las noches. Entrenar en secreto, mientras Ignacio no estaba. Me recuperaré sin falta. Y Clara miró por la ventana. Vio cómo Ignacio se iba en coche. Me vengaré sin falta. Desde aquella noche comenzó el juego de Clara. Durante el día era la paciente paralizada, ideal, y por la noche, una mujer que se rehabilitaba sola. Nadie lo sabía. Nadie sabía que Clara, poco a poco, aprendía a caminar. Ignacio seguía saliendo por las noches, y Clara seguía fingiendo estar dormida. Un juego perfecto. Pasaron otros 6 meses. Las piernas de Clara se recuperaban poco a poco. Cada noche, cuando Ignacio se iba, Clara se levantaba de la cama, caminaba silenciosamente por la habitación. Al principio, le costaba incluso dar un paso. Las piernas le temblaban. No podía mantener el equilibrio. Agarrándose a la pared, se movía lentamente. Un paso, 2 pasos. El sudor le corría a raudales. Todo el cuerpo le temblaba, pero aguantaba. Un poco más, un poco más. Al cabo de un mes, podía ir de la cama al baño, al cabo de 2, caminar libremente por la habitación, al cabo de 3, ir al salón, pero durante el día seguía sentada en la silla de ruedas. Un juego perfecto. Ignacio no sabía nada. Absolutamente nada de que Clara caminaba por las noches. Un día, Clara fue al hospital para una revisión rutinaria. Ignacio empujaba su silla. Hoy el examen es largo, durará alrededor de 1 hora. Entonces iré por un café. Ignacio dejó a Clara junto a la consulta y se fue. La enfermera llevó a Clara a la consulta. El médico le examinó las piernas. La sensibilidad ha mejorado significativamente. Sí, respondió Clara en voz baja. Mueva los dedos de los pies. Clara movió los dedos. Los 10 se movían.
El médico se sorprendió. Con este progreso, pronto podrá caminar, ¿verdad? Sí, si sigue con la rehabilitación, creo que en 6 meses podrá caminar. El médico sonrió. Debería darle las buenas noticias a su marido. Clara asintió, pero pensó para sí misma, de ninguna manera debo decírselo. Terminada la revisión, Clara salió de la consulta. Ignacio todavía no estaba. Se sentó en la silla y esperó. Al final del pasillo, se escuchó la voz de Ignacio. Estaba hablando por teléfono. Sí, ahora estoy en el hospital. Clara está en revisión. Pronto terminará. La voz de Ignacio era irritada. ¿Cómo me cansa esto? Todos los días cargar con esta silla. Clara contuvo la respiración. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? Ignacio suspiró. El médico dijo que nunca podrá caminar. Así que tendré que vivir así toda mi vida. El corazón de Clara se les cayó a los pies. Marina. Yo también lo paso mal. Marina, así se llamaba aquella mujer. Si no fuera por Clara, nos habríamos casado enseguida. Clara apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas. ¿Qué hacer? Si pido el divorcio, tendré que pagar una pensión alimenticia enorme. La voz de Ignacio se hizo más baja. Clara todavía tiene un terreno a su nombre. Vale 100 millones de rublos. Clara abrió los ojos de par en par. Era una parcela que le habían dejado sus padres. La había recibido antes de casarse. Tan pronto como esta parcela esté a mi nombre. Entonces, Ignacio se calló. ¿Entonces qué? Se escuchó una voz femenina. Al parecer, estaba hablando en voz alta por el altavoz. Entonces ya no necesitaré a Clara, dijo Ignacio. Quizás la deje en el bosque. Oh. La voz de Ignacio se hizo aún más baja. Clara se quedó petrificada. ¿Dejarla en el bosque? ¿Estás loco? ¿Y si te atrapan? Dijo la mujer. No la atraparán. Está paralizada. Si la dejas en el bosque, no podrá salir sola. Nadie se enterará. Lo archivarán como suicidio. Ignacio se rió. Una risa fría. Lo principal es transferir la tierra. Entonces, pondré el plan en marcha enseguida. ¿Cuándo? Quizás el mes que viene. ¿De verdad? Sí. Estoy harto de todo esto. De cuidar a Clara. Clara temblaba. Todo su cuerpo temblaba. ¿De ira o de miedo? No lo sabía. Estas personas quieren matarme. Los pasos de Ignacio se acercaban. Clara bajó rápidamente la cabeza y fingió estar dormida. Clara. Ignacio sacudió la silla. ¿Estabas dormida? Clara fingió despertarse. Estoy cansada. Terminó la revisión. Sí. Terminó. ¿Qué dijo el médico? Preguntó Ignacio, sin mucho interés. Dijo que todo no va muy bien. Mintió Clara. Todavía no. ¿Podrás caminar? Las comisuras de los labios de Ignacio se levantaron ligeramente. Solo por un instante, pero Clara lo vio la alegría en su rostro. Sí, qué lástima. No te preocupes, yo te cuidaré toda la vida. Ignacio le dio una palmada en el hombro con la mano fría. Vamos a casa. Ignacio empujó la silla. Clara estaba sentada, mirando hacia adelante. En su rostro había tristeza, pero por dentro bullía la ira. Dejarme en el bosque, matarme, quitarme la tierra y matarme. Por 100 millones de rublos. Clara apretó los dientes. Llegaron a casa. Ignacio acostó a Clara en la cama. Descansa. Yo prepararé la cena. Gracias. Clara cerró los ojos. Ignacio fue a la cocina. Clara abrió los ojos y miró al
Techo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? En su cabeza había un caos. ¿Escapar? Pero, ¿a dónde? Denunciar a la policía. Pero no había pruebas. Clara pensó, mucho, y llegó a la conclusión. Necesitaba crear pruebas. Pruebas decisivas. Necesitaba grabar el momento en que Ignacio la abandonara. Solo así podría acabar con todo de una vez por todas. Clara empezó a elaborar un plan. A partir del día siguiente, Clara comenzó los preparativos. Por internet, encargó una grabadora. Una grabadora pequeña, de esas que se pueden esconder bajo la ropa. Compró un rastreador GPS. Lo iba a colocar en secreto en el coche de Ignacio y encontró un abogado. Pidió cita. Habló en voz baja por teléfono. Mi marido quiere matarme. ¿Tiene pruebas? Todavía no. Pero las conseguiré. ¿No se arriesga demasiado? Todo está bien. Clara le explicó la situación al abogado. El abogado le dio un consejo. La grabación es muy importante. Grabe una conversación en la que se escuche claramente su intención de matar, ¿de acuerdo? Y en cuanto la abandone, llame inmediatamente al 112. Sí, envíeme las coordenadas GPS y el archivo con la grabación. El abogado lo explicó todo detalladamente. Clara lo anotó todo. Pasaron 2 semanas. Clara practicaba caminar todas las semanas, noches. Ahora podía caminar casi con normalidad. Incluso podía correr. Pero, durante el día seguía sentada en la silla de ruedas. Delante de Ignacio nunca caminaba. Una tarde, Ignacio trajo unos documentos. Clara, firma aquí. ¿Qué es esto? Documentos de la propiedad, necesarios para gestionar tu parcela. Clara tomó los documentos. Era la escritura de propiedad del terreno. Un documento para la transferencia de la parcela de Clara a Ignacio. Por fin, todo ha comenzado. Las manos de Clara temblaban, pero se contuvo. Firma. Aquí. Bien. Aquí y aquí. Ignacio, señaló. Clara tomó el bolígrafo. Quiso firmar, pero se detuvo. ¿Y por qué a tu nombre? Así es más cómodo de gestionar y más fácil con los impuestos. Ignacio mintió. ¿Mintió con tanta naturalidad? Sí. Te creo. Lo gestionaré bien. Clara miró a Ignacio. Él sonreía con un rostro amable. Pero Clara sabía el diablo que se escondía detrás de esa máscara. De acuerdo. Clara firmó, escribiendo cuidadosamente su nombre. Ignacio recogió los documentos. Gracias. Ahora me encargaré de todo. Ignacio guardó los documentos en su maletín. Estaba satisfecho. Clara, mirándolo, sonrió interiormente. Excelente. Ahora el siguiente paso. Me he convertido en un estorbo. Y ahora te prepararás para abandonarme. Clara se acostó. Ignacio apagó la luz. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ignacio salió al salón. Hizo una llamada. Clara escuchó. Marina. Soy yo. Ya, tengo los documentos. Mañana iré al registro de la propiedad y la transferencia estará completada. Sí, y luego ya sabes. Ignacio rió en voz baja. El próximo fin de semana le propondré ir al bosque. Le diré, vamos a dar una vuelta. Ella aceptará, entonces terminaré con esto. Clara apretó fuerte la manta. El próximo fin de semana. Entonces, las manos le temblaban, pero en sus labios apareció una sonrisa. Bien, te daré las pruebas, perfectas. El momento en que me abandones. Con tu voz, con tus acciones. Crearé
las pruebas perfectas. Clara cerró los ojos. El día X estaba fijado. El próximo sábado, Clara esperaba ese día. Esperaba el día de la venganza. A la mañana siguiente, Ignacio se fue temprano. Voy al registro. De acuerdo. Clara, acostada en la cama, respondió. La puerta se cerró. Clara esperó 5 minutos más. Por si Ignacio se había olvidado algo y volvía. Miró por la ventana. Se aseguró de que el coche de Ignacio se había ido. Clara se levantó de inmediato. Salió de la silla y se puso de pie. Fue al salón. Abrió el frigorífico. Allí estaban los restos de la cena de Ignacio de la noche anterior. Clara los sacó y se los comió. Comía de pie, moviéndose libremente. No solo camino por las noches. También camino cuando Ignacio no está, pero él no debe saberlo bajo ninguna circunstancia. Clara sacó el teléfono, llamó al abogado. Hola. Soy Clara Pérez. Sí. Clara, ¿qué pasó? Mi marido está transfiriendo mis tierras a su nombre. El abogado guardó silencio por un momento. ¿Ha firmado? Sí. A propósito. Para crear pruebas. Eso es arriesgado. Si lo transfiere, puede que no recupere la propiedad. Yo no plan. Tengo un plan. Clara hablaba con calma. El próximo sábado mi marido tiene la intención de abandonarme en el bosque. ¿Está segura? Sí. Anoche le escuché hablar. Entonces, ese día, asegúrese de grabar y llame inmediatamente a la policía. De acuerdo. Colgando el teléfono, Clara suspiró profundamente. Una semana. Solo queda una semana. Clara terminó de comer los restos de comida. Bebió agua y lavó los platos. No debía dejar rastros. Miró el reloj. Las 10 de la mañana. Faltaban al menos 2 horas para que Ignacio regresara. Durante ese tiempo, Clara hizo ejercicio. En el salón hizo 100 sentadillas, 30 flexiones. Necesitaba mantenerse en forma. Para sobrevivir en el bosque, necesitaba fuerza. Desde ese día, comenzó el verdadero juego de Clara. Por la cuadra, noche. A las 7, Ignacio regresó. Clara ya estaba sentada en la silla, viendo la televisión. He llegado. Tendrás hambre, supongo. Prepararé la cena. Ignacio fue a la cocina, hirvió fideos, los puso en un plato y lo colocó delante de Clara. Come, gracias. Clara tomó el tenedor, hizo temblar las manos a propósito, intentó coger los fideos. Pero se le cayeron. El caldo salpicó, manchando la ropa. Ya te dije que comieras con cuidado. Se enfadó Ignacio. Otra vez a lavar la ropa. Estoy harto. Lo siento. Clara bajó la cabeza. Por dentro. Se reía. Es un juego. Todo es un juego. Ignacio. Suspirando. Se sentó en el sofá y empezó a mirar el teléfono. Clara comía los fideos. Comía despacio. Miró de reojo a Ignacio. Él sonreía. Estaba chateando con alguien. Seguramente con Marina. En una semana, esa sonrisa desaparecerá. Al día siguiente, Ignacio se fue por la mañana. Voy al trabajo. La puerta se cerró. Clara inmediatamente se levantó, abrió el frigorífico. Había huevos. Clara preparó huevos revueltos, se los comió. Calentó arroz en el microondas y también se lo comió. Comió hasta saciarse. Lavó los platos a fondo, no dejó rastros y se puso a hacer ejercicio. Caminó de un lado a otro del salón 100 veces. Hizo 100 sentadillas, 50 flexiones. El sudor le corría a raudales. Se duchó sola con agua tibia. Incluso, si Ignacio vuelve, no importa,
Durante el día no me lava. Yo misma puedo hacerlo. Se cambió de ropa y volvió a sentarse en la silla. Encendió la televisión y esperó. A las 9 de la noche regresó Ignacio. Olía a alcohol y a perfume de mujer. ¿Comiste, Clara? Clara mintió. No. Ah, lo olvidé. Ignacio ni siquiera mostró arrepentimiento. Abrió el frigorífico, sacó leche. La puso delante de Clara. Toma. Bebe. Solo esto. Si no tienes hambre, no bebas. Ignacio se tumbó en el sofá. Clara tomó la leche, hizo como que bebía. Por dentro, se reía. Hoy comí huevos revueltos con arroz. No sabes que yo misma me cocino todo. Pasaron 4 días. Faltaban 2 días para el sábado. Ignacio se volvió aún más descarado. Por la mañana, dejó de lavar a Clara por completo. Hoy estoy ocupado. Arréglatela sola. Pero no, puedo sola. Entonces aguanta un día. Ignacio se fue. Clara, asegurándose de que se había ido. Se levantó por completo. Fue al baño. Se lavó sola. Se duchó, se lavó el pelo, se cepilló los dientes, se lavó la cara, se puso ropa limpia, abrió el frigorífico, sacó comida preparada que había comprado Ignacio y se la comió. Ignacio cree que me muero de hambre todo el día y no me ducho. ¡Qué tonto! Por la noche, Ignacio regresó y pasó junto a Clara. ¡Puaj! ¡Qué mal huele! Clara puso una cara triste a propósito. Quería ducharme, pero estoy cansada. Mañana te lavo. Ignacio se fue a su habitación. Clara se quedó sola en el salón. Fingió llorar, pero por dentro se reía. Es un juego, todo es un juego. Hoy me duché y comí. 2 días más. Solo 2 días de juego. Pasaron 2 días. Faltaban 2 días para el sábado. Ignacio casi no venía a casa. Volvía tarde por la noche, dormía y se iba temprano por la mañana. No alimentaba a Clara, pero a Clara le daba igual. Cuando Ignacio no estaba, comía lo que había en la nevera, se preparaba sopas, hervía fideos, comía fruta, comía un poco de lo que compraba. Ignacio, de modo que él no se diera cuenta, Ignacio no sabía en absoluto que Clara se preparaba tranquilamente su propia comida. Cada tarde, mirándola, le decía: has adelgazado mucho. Como mal. Clara, asintiendo, seguía actuando. Sí, me cuesta. Aguanta un poco. Pronto todo se arreglará. Ignacio decía esto con una sonrisa. Clara sabía lo que significaba esa sonrisa. Pronto se arreglará significaba moriré. Clara también sonrió. Sí, gracias. Todas las noches, Clara hacía ejercicio. Se mantenía en forma. Sentadillas, flexiones, correr. Corría en el sitio en la puerta, habitación durante 30 minutos. Sudaba, pero aguantaba. 2 días. Solo 2 días. Más. El día antes. El viernes por la noche, regresó Ignacio. Estaba de mejor humor de lo habitual. Clara. Sí. ¿Vamos mañana a dar una vuelta? Por fin. El corazón de Clara latió con fuerza, pero lo ocultó. ¿Dar una vuelta? Sí. Dicen que hará buen tiempo. Iremos al campo, al bosque. De acuerdo. Clara sonrió apenas perceptiblemente. Ignacio también sonrió. Hace mucho que no salimos a pasear. Seguro que estás aburrida. Sí, gracias. Mañana, por la mañana temprano salimos. De acuerdo. Ignacio se fue a su habitación, hizo una llamada. Clara escuchó. Marina, soy yo. Mañana, por fin. La recogeré temprano por la mañana. En cuanto termine todo, te llamo enseguida. Entonces seremos libres.
Ignacio reía con voz feliz. Clara apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas. Mañana, entonces mañana. Clara se levantó en silencio, abrió un cajón, sacó la grabadora, una grabadora pequeña, de esas que se pueden esconder bajo la ropa. Comprobó la pequeña batería, estaba completamente cargada. Sacó el rastreador GPS. Todo estaba listo. Clara preparó su bolso, un pequeño bolso de hombro, puso dentro el teléfono, la grabadora, una batería de repuesto. Preparó la ropa. La preparó de tal manera que pudiera pegar la grabadora con cinta adhesiva en el interior de su ropa interior. Todos los preparativos habían terminado. Clara se acostó. No podía conciliar el sueño. Por la mañana, al pensar en lo que iba a pasar, su corazón latía con fuerza. Le daba miedo, pero al mismo tiempo lo esperaba. Por fin podré acabar con esto. Clara, mirando al techo, susurró. Ignacio, mañana te arrepentirás. Nunca, nunca te perdonaré. Cerró los ojos, intentó dormirse para reunir fuerzas para el día siguiente. El sábado por la mañana salió el sol. Clara se despertó temprano. Ignacio también se despertó. ¿Lista? Sí. Ignacio sentó a Clara en la silla. Ni siquiera la lavó, simplemente la vistió. Clara se había duchado la noche anterior. Se había pegado la grabadora con cinta adhesiva en el interior de su ropa interior. Un bolso también lo tenía preparado. Vamos. Ignacio empujó la silla de ruedas hacia la salida. Bajaron en el ascensor hasta la planta baja. En el parking estaba el coche, un sedán negro. Ignacio sentó a Clara en el asiento del copiloto, plegó la silla y la guardó en el maletero. Encendió el motor. El coche se puso en marcha. Clara miró por la ventana. Salían de Madrid. Tomaron la autopista en dirección a la provincia de Segovia. Se dirigían al bosque. Clara revisó su bolso. Clara revisó su bolso. Ignacio encendió la radio. Empezó a sonar música. Pasó una hora. Se adentraban cada vez más en el bosque. El camino se estrechaba. Había menos coches. Pronto, ni por delante ni por detrás, había ningún coche. Ignacio tomó un camino de tierra, sin asfaltar. El coche traqueteaba. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara. Hay un lugar con vistas preciosas. Vamos allí. Ignacio respondió con una sonrisa, pero la sonrisa era fría. Clara sabía que pronto todo terminaría. El coche siguió adentrándose en el bosque. Los árboles se hacían más densos. No se veía gente. Después de otros 10 minutos, Ignacio detuvo el coche en medio del bosque. Hemos llegado. Ignacio salió del coche, abrió el maletero, sacó la silla, abrió la puerta del pasajero. Sentó a Clara en la silla y la empujó hacia el interior del bosque, donde no había caminos. La silla temblaba. Solo se oía el crujido de las hojas secas. Soplaba el viento, el frío viento de noviembre. Ignacio siguió empujando la silla. Después de unos 5 minutos, se detuvo, miró a su alrededor. Aquí está bien. Clara levantó la cabeza y miró a su alrededor. Solo árboles.
Por todas partes había árboles, ni una sola persona. No se veía el camino. Ignacio sacó un cigarrillo, lo encendió, dio una calada profunda y exhaló el humo. ¿Tú? Preguntó Clara con voz temblorosa. Era un juego. ¿Dónde estamos? Ignacio no respondió. Simplemente fumó. El corazón de Clara latió con fuerza. Comprobó la grabadora. Todavía funcionaba. Excelente. Ahora comenzará. Ignacio dio una calada profunda a su cigarrillo. Exhalando el humo, miró a su alrededor. Solo árboles. Ni una sola persona. Clara, dijo Ignacio. Su voz era fría. Lo siento. Clara contuvo el aliento. La grabadora lo grababa todo. La grabadora, pegada al interior de su ropa interior, funcionaba. ¿Por qué? Preguntó Clara con voz temblorosa. Era un juego. Un juego perfecto. Con esto, tu destino está sellado, dijo Ignacio. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Clara. Por fin lo ha dicho. ¿Qué? ¿Qué dices? Preguntó Clara, sollozando. Ignacio tiró la silla y se acercó a ella. Se puso en cuclillas. Sus ojos se encontraron. Cuidar de una esposa paralizada. Eso era muy difícil. En la voz de Ignacio sonaba asco. Clara apretó los puños, pero en su rostro dibujó horror. Ignacio. Así que ahora acabaré con esto. Limpio. Ignacio se levantó y dio otra calada. ¿Quieres dejarme aquí? La voz de Clara temblaba. Era un temblor real. Temblaba de ira. No es dejarte. Ignacio apagó el cigarrillo contra el suelo. Lo pisoteó con el pie y lo dejó. El filtro cayó junto a la silla. Es devolverte a la naturaleza. Clara miró la colilla. Otra prueba. Ahora es noviembre. Por la noche, la temperatura bajará a 5 grados bajo cero. Ignacio, mirando a su alrededor, dijo: ¿Cuánto tiempo podrá resistir una persona paralizada al escuchar esas palabras? Clara tembló por todo el cuerpo. Temblaba de ira, pero en su rostro había horror. Ignacio, por favor, gritó Clara. No hagas esto. Soy tu esposa. Ignacio se burló. Durante 3 años fuiste una carga. Una carga. Ya, no te necesito. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Clara rompió a llorar. Eran lágrimas reales, lágrimas de ira. Tengo a Marina. Incluso antes de tu accidente, dijo Ignacio. Clara apretó los dientes. Por eso aguanté 3 años. Sí, por tu terreno de 100 millones de rublos. Ayer pasó a mi nombre. Ahora no te necesito. Clara no podía creerlo. No podía creer que ese hombre fuera su marido. Ignacio, fuimos marido y mujer durante 7 años. ¿Y qué? Respondió Ignacio fríamente. Amor. Todo eso terminó, hace mucho tiempo. Por favor, no me dejes aquí. Clara seguía actuando. Actuaba a la perfección. Informaré a la policía. Te atraparán. ¿Informarás? Ignacio se burló. ¿Cómo? Estás paralizada. Aquí no saldrás sola. Ignacio miró a Clara de arriba abajo. ¿Y no tienes teléfono? No te dejé cogerlo. Clara apretó fuerte su bolso. Dentro estaba el teléfono. Pero Ignacio no lo sabía. En 2 o 3 días morirás. Te congelarás o morirás de deshidratación, dijo Ignacio. Cuando encuentren el cuerpo, lo registrarán como suicidio. Monstruo, gritó. Clara, seguro que te arrepentirás de esto. ¿Arrepentirme? Ignacio se rió. No me arrepentiré. Ahora soy libre. Ignacio se dio la vuelta y se fue. Empezó a desaparecer entre los árboles.
Ignacio, Ignacio, gritó Clara. Vuelve, por favor. Ignacio no se dio la vuelta. Siguió caminando cada vez más lejos. Desapareció por completo. Solo la voz de Clara resonaba en el bosque. Ignacio. Pasaron 5 minutos. Silencio total. Clara escuchó. Los pasos de Ignacio se apagaron por completo. Desde lejos se escuchó el sonido de un coche arrancando. El motor aceleró, luego se alejó. El sonido desapareció. Clara esperó otros 5 minutos. Por si Ignacio volvía. Pasaron 10 minutos. Ni un sonido. Solo el susurro del viento, el canto de los pájaros. Clara miró a su alrededor. Solo árboles, ni una sola persona. Clara suspiró profundamente y se rió. Se rió en voz baja. Perfecto. Clara abrió su bolso, sacó el teléfono, encendió la aplicación GPS. En la pantalla apareció la ubicación del coche de Ignacio. Un punto rojo se movía por la carretera en dirección a Madrid. Va a casa, seguramente con Marina. Clara sacó la grabadora de debajo de su ropa interior. La luz roja parpadeaba. La grabación seguía. Pulsó el botón de detener y luego el de reproducir. Escuchó la voz de Ignacio. Con esto, tu destino está sellado. He aguantado 3 años. ¡Qué hartazgo! Ahora es noviembre. Por la noche, la temperatura bajará a 5 grados bajo cero. ¿Cuánto tiempo podrá resistir una persona paralizada? Una parcela valorada en 100 millones de rublos. Ayer pasó a mi nombre. Ahora no te necesito. Perfecto. Todo estaba grabado. La intención de matar, el abandono en peligro, el fraude patrimonial. Todo estaba registrado. Clara apagó la grabadora y la guardó en su bolso. Tomó los brazos de la silla, se levantó lentamente, se puso de pie. Sus piernas se tensaron, las rodillas se doblaron, los tobillos se movían. Clara estaba de pie con total normalidad. 6 meses. Clara se miró las piernas. 6 meses lo estuve ocultando. Movió una pierna, dio un paso, dio otro paso. Caminaba libremente. ¿Parálisis? Clara se burló. Eso fue una mentira. Todo esto fue un juego. Miró la silla. La misma silla en la que había estado sentada durante 3 años. Clara la golpeó con el pie. La silla volcó. Ya no hacía falta. Clara recogió la colilla, sacó una bolsa de plástico y la metió dentro. Era una prueba. La saliva y el ADN de Ignacio. Sacó el teléfono, marcó el 112, llamó. Sonaron los tonos. 1, 2, 3, servicio 112. ¿En qué puedo ayudarle? Se escuchó una voz femenina. Clara respiró hondo. Quiero denunciar. Su voz era fría y firme. Mi marido me ha abandonado en el bosque. Denuncio un intento de asesinato. Los ojos del policía se abrieron de par en par. Ah, sí. Un momento. Llamaré al investigador. El policía marcó rápidamente un número. Un momento después, salieron 2 investigadores. Un hombre de unos 40 años, una mujer de unos 30. Clara Pérez, soy el investigador. Pablo Jiménez. El hombre extendió la mano. Clara la estrechó. Sí. Encantada. Por favor, pasemos a la sala de interrogatorios. Clara siguió a los investigadores. Era una pequeña habitación, una mesa y sillas. Clara se sentó. Los investigadores se sentaron enfrente. Cuéntelo todo detalladamente, dijo Pablo Jiménez. Clara comenzó a relatar, tranquilamente, el accidente de tráfico de hacía 3 años. El diagnóstico de parálisis, su recuperación 6 meses antes. ¿Cómo se enteró del plan de Ignacio? Los 6 meses de preparación y el incidente de esa mañana en el cura,
Bosque. Lo contó todo. Los investigadores escuchaban con asombro. Es decir, que durante 6 meses pudo caminar, pero fingía. Sí, porque sabía que su marido quería matarla. Clara sacó la grabadora y la puso sobre la mesa. Lo tengo todo grabado, todo lo que dijo cuando me abandonó. Escuchen. Pablo Jiménez tomó la grabadora y le dio a reproducir. Se escuchó la voz de Ignacio. Con esto, tu destino está sellado. Una parcela valorada en 100 millones de rublos. Ayer pasó a mi nombre. Ahora no te necesito. Ahora es noviembre. Por la noche, la temperatura bajará a 5 grados bajo, cero. ¿Cuánto tiempo podrá resistir una persona paralizada? Las caras de los investigadores se endurecieron. La grabación terminó. Esto es un intento de asesinato claro, dijo Pablo Jiménez. También tengo el rastreador GPS. Clara mostró el teléfono. Lo puse en el coche de mi marido. Ahora debería estar en casa. El investigador miró el teléfono. El punto rojo se detuvo en una dirección de Madrid. Lo arrestaremos inmediatamente. Pablo Jiménez tomó la radio. Centro. Centro. Habla el investigador Pablo Jiménez. Solicito la detención inmediata del sospechoso Ignacio Romero, de 42 años. Acusación. Intento de asesinato. Abandono en peligro. Clara dictó la dirección. Número de coche. El investigador transmitió toda la información. Salimos. Inmediatamente llegó la respuesta por radio. El investigador miró a Clara. En 30 minutos lo detendrán. Gracias. Clara sonrió suavemente. Parecía que todo había terminado. No. No ha terminado. Todo acaba de empezar. La verdadera venganza apenas comenzaba. Pasaron 30 minutos. Clara estaba sentada en la oficina esperando. Bebió una taza de té caliente. Se lo trajo la mujer investigadora. Lo ha pasado mal. Beba, sin prisas. Gracias. Clara bebió té y miró por la ventana. El sol estaba en su cenit. Era la 1 de la tarde. ¿Qué estaría haciendo Ignacio en ese momento? Bebiendo, con Marina, celebrando el haber abandonado a Clara. En ese momento, una voz se escuchó por la radio. Pablo Jiménez, es el centro. Pablo Jiménez tomó la radio. Sí, a la escucha. El sospechoso Ignacio Romero ha sido arrestado. Las comisuras de los labios de Clara se levantaron. Con él estaba una mujer, Marina Santos, de 34 años. Ambos están detenidos. Excelente, por favor. Trasládelos a nuestra comisaría. Entendido. Llegaremos en 1 hora. La radio se silenció. El investigador miró a Clara. Lo han arrestado. En 1 hora estarán aquí. La mujer que estaba con él también. Sí. Marina Santos. Clara asintió. Por fin, la veré la cara. ¿Quiere verlos? ¿A su marido? ¿Y a esa mujer? Preguntó el investigador. Sí quiero. De acuerdo, cuando lleguen, le avisaré. Clara volvió a beber té. Las manos le temblaban. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo lo esperaba. Quería ver la cara de Ignacio. Ver su expresión cuando se enterara de que la esposa que había abandonado en el bosque había ido ella misma a la policía. Pasó 1 hora. Eran las 2 de la tarde. La puerta de la oficina se abrió. Entró Pablo Jiménez. Clara Pérez. Los sospechosos han llegado. ¿Dónde están? Ahora. En los calabozos. Estamos verificando su identidad, dijo el investigador. ¿Quiere ir a verlos? Sí. Clara se levantó. Siguió al cunario. ¿Quiere ir a verlos? Investigador por el pasillo. Al final del pasillo estaba la zona de detención provisional. Se veía una reja. Delante de ella estaban 2 personas, Ignacio y Marina. Clara se detuvo.
Los miró desde una distancia de 20 metros. Ignacio estaba esposado, Marina también. Un policía revisaba los documentos de Ignacio. El porta-unaya, rostro de Ignacio estaba pálido. No podía creer lo que estaba pasando. Pablo, Jiménez llamó. Clara, ¿puedo acercarme? Sí, puede. Clara se acercó, lentamente, caminando con sus propias piernas. Con seguridad. Ignacio, hablando con el policía, no vio a Clara. Marina también tenía la cabeza gacha. Tres. Se detuvo justo delante de Ignacio. Ignacio. Clara pronunció su nombre, con voz fría y firme. Ignacio levantó la cabeza, vio a Clara. Sus ojos se abrieron de par en par, la boca se le abrió, el rostro se le puso blanco. Clara. Ignacio la miraba, sin creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo estás? Aquí, pero si caminas. Clara, mirándole directamente a los ojos, dijo: con mis propios pies. A Ignacio se le fue la sangre de la cara. Qué sorprendido. Clara sonrió, suavemente. ¿Sorprendido de que camine? Mi parálisis era una mentira, dijo. Clara, me recuperé hace 6 meses. Lo oculté a propósito, apoyando la espalda en la pared. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Clara hablaba con calma. Hace 6 meses, en el pasillo del hospital, escuché tu conversación. ¿Tu conversación con Marina? El rostro de Ignacio se contorsionó. Abandonarla en el bosque tan pronto como transfiriera la tierra. Todo, así dijiste, ¿verdad? Por eso me preparé. 6 meses, dijo Clara. La grabadora, el rastreador GPS, el abogado, incluso el detective. Lo preparé todo. Ignacio se dejó caer al suelo, arrodillado. Tengo todas las pruebas, todo lo que dijiste cuando me abandonaste. Grabado. Clara lo miró de arriba abajo. Y sobre la parcela de 100 millones. Y sobre cuánto tiempo podría aguantar una persona paralizada. Todo, dijo Ignacio con voz temblorosa. Lo siento, perdóname. Perdóname. Clara se burló. Ahora dices, lo siento. Estaba fuera de mí, me volví loco. Durante 3 años estuviste fuera de ti. La voz de Clara subió de tono. Durante 3 años fingiste cuidarme. Me engañaste con Marina, me quitaste mi tierra y planeaste matarme. ¿Y a esto lo llamas estar fuera de ti? Clara, por favor. Ahora era inútil suplicar. Clara se apartó de Ignacio y miró a Marina. Marina, con la cabeza gacha, temblaba. Marina. Clara pronunció su nombre. Marina levantó la cabeza. Una mujer joven, de unos 30 años. Un rostro hermoso, pero ahora empapado en lágrimas. Es la primera vez que nos vemos, dijo Clara fríamente. Aunque te vi hace 3 años en el semáforo, cuando te besabas con Ignacio. Marina no respondió, solo temblaba. Fue divertido engañar a un hombre casado, ¿verdad? Lo siento, dijo Marina en voz baja. Lo siento. Por favor. ¿Y con eso es suficiente? Clara se acercó a ella. Quitarme a mi marido, planear mi asesinato y con un simple, lo siento, basta, yo no sabía que Ignacio realmente iba a matarte. Mentira, dijo Clara. Tú lo sabías todo. Cuando Ignacio llamó, tú estabas a su lado. ¿Oíste cómo dijo que me abandonaría en el bosque? Marina bajó la cabeza. ¿Verdad? Sí.
respondió Marina en voz baja. Deberías haberlo detenido, haberle dicho que no se puede hacer eso. La voz de Clara tembló. Pero tú aceptaste. Dijiste que lo hiciera rápido. Lo siento mucho. Por favor. Marina empezó a llorar. Pero Clara no sentía lástima. No llores, me das asco. Clara se apartó de Marina. Miró a Pablo Jiménez. Señor investigador, se les puede imputar a ambos, ¿verdad? Sí, como cómplices, respondió el investigador. En la grabación está la voz de Marina. Sí. Hablaron en altavoz. Lo grabé. Entonces no hay problema. Imputaremos a ambos. Clara asintió. Detrás de ella, Ignacio gritó. Clara, por favor. Perdóname aunque sea una vez. Clara no se dio la vuelta. Fuimos marido y mujer durante 7 años. ¿Acaso eso no significa nada? No, significa nada, respondió Clara fríamente. Sin darse la vuelta, cuando me abandonaste en el bosque, nuestro matrimonio terminó. Clara, no te atrevas a llamarme por mi nombre nunca más. Clara caminó por el pasillo. Detrás de ella se escuchaban los gritos de Ignacio. Clara, Clara, pero Clara no se detuvo. Siguió caminando con seguridad sobre sus propios pies, regresó a la oficina, se sentó en la silla, todo su cuerpo temblaba, la tensión cedió, las lágrimas corrieron. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Por fin todo ha terminado. No, aún no había terminado. Por delante estaba el juicio. Pero lo más difícil había quedado atrás. Las pruebas eran perfectas. La grabación, el GPS, la colilla. Todo estaba. Ignacio no podía librarse. Entró Pablo Jiménez. Clara Pérez, ¿está bien? Sí, estoy bien. Clara se secó las lágrimas. ¿Qué pasará ahora? Mañana el caso será remitido a la fiscalía, explicó el investigador. Se les acusará de intento de asesinato, abandono en peligro y fraude. ¿Qué pena les espera? Mínimo 7, máximo 15 años, dijo el investigador. Las pruebas son perfectas, así que no habrá libertad condicional. Clara asintió. ¿Y la tierra que él transfirió? El contrato será declarado nulo por fraude, respondió el investigador. Volverá a estar a su nombre. Mero, gracias. De nada. Usted es increíble. El investigador miró a Clara. Es simplemente increíble. Prepararse así durante 6 meses. Quería vivir. Clara sonrió en voz baja. No quería morir. Lo hizo todo correctamente, dijo el investigador. Hoy vaya a casa y descanse. Mañana vendrá y escribirá su declaración. Sí, de acuerdo. Clara se levantó, tomó su bolso, salió de la comisaría. Afuera aún era de día. Las 3 de la tarde. El sol brillaba intensamente. Clara miró al cielo. Un cielo azul, despejado, claro. Terminado, susurró Clara, realmente terminado. Las lágrimas volvieron a correr. Esta vez, lágrimas de alegría. Clara lloraba y reía. Por primera vez en 3 años. Reía de verdad. Era libre, libre de Ignacio, libre de la silla de ruedas, libre de las mentiras. Clara caminaba por la calle, caminando sobre sus 2 pies. Con seguridad, la gente pasaba a su lado. Nadie le prestaba atención. Nadie sabía que había estado sentada en una silla de ruedas durante 3 años, y eso estaba bien. Clara quería ser una persona normal. Tomó un taxi. ¿A Madrid, por favor? Sí, el taxi arrancó. Clara miraba por la ventana.
La provincia de Segovia quedaba atrás. Regresaba a Madrid, regresaba a casa. No, aquella casa ya no era su hogar. Era la casa donde vivía Ignacio. Clara necesitaba empezar de nuevo, encontrar un nuevo piso, un nuevo trabajo, comenzar una nueva vida. Pero eso no le asustaba. Clara se las arreglaría, pues había aguantado 6 meses de juego. Ahora podía vivir siendo ella misma de verdad. El taxi circulaba por la autovía. Madrid se acercaba. Clara sacó el teléfono, llamó al abogado. Hola, soy Clara Pérez. Clara estaba esperando su llamada. ¿Está bien? Sí. Todo ha terminado. Me llamaron de la policía. Recibí el archivo con la grabación, dijo el abogado. Todo es perfecto. Con esto ganaremos el juicio al 100%. Gracias. ¿Puede venir mañana a la oficina? Necesitamos tramitar los documentos. Sí, iré. Colgando el teléfono, Clara volvió a mirar por la ventana. Madrid apareció. Se veían los rascacielos, la gente, la ciudad vibrante. Clara también viviría ahora, viviría de verdad. A las 7 de la tarde, Clara salió del taxi. Delante del edificio en el que había vivido durante 3 años, miró el edificio, un edificio de 12 plantas. Ella e Ignacio vivían en el 7º. En la ventana había una luz encendida. La luz encendida. El portero vio a Clara. Oh, Clara, buenos días. Clara lo saludó. ¿Cómo camina? Preguntó el portero sorprendido. Me he recuperado, respondió Clara brevemente. Ah, Ignacio, hoy vino la policía. Lo arrestaron. Pronto saldrá en las noticias. Los ojos del portero se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Lo arrestaron? Sí. Los detalles se los contaré más tarde. Clara no dio más explicaciones. Entró en el ascensor. Pulsó el 7º piso. El ascensor subió. Ding. 7º piso. La puerta se abrió. Clara salió al pasillo, se detuvo ante la puerta del apartamento 701, sacó la llave de su bolso. La llave que había llevado consigo durante 3 años. Ignacio no sabía que Clara llevaba la llave consigo. Pensaba que, como estaba en silla de ruedas, no saldría sola a ningún sitio. Clara introdujo la llave en la cerradura, la giró, clic. La puerta se abrió. Empujó la puerta suavemente y entró. En la entrada solo estaban los zapatos de Ignacio. Clara se quitó los zapatos y entró. Entró en el salón. La luz estaba encendida. En el sofá había una botella de champán, medio vacía. En la mesa, 2 copas. Una, con marca de pintalabios, así que bebieron aquí con Marina. Clara miró la botella. Champán caro. Ignacio solo lo bebía en ocasiones especiales. Lo compró para celebrar que me había abandonado. Clara tomó la botella, la llevó a la cocina y la vació en el fregadero. El champán se fue por el desagüe, lo vació todo. La botella vacía la tiró a la papelera. ¡Zas! La botella se rompió. Las copas también, una tras otra, las tiró al fregadero. ¡Zas! ¡Zas! Todo se rompió. Miró el salón. La casa en la que había vivido durante 3 años. Pero ahora estaba sola. Sin Ignacio, sin Quasenguns, nadie. Silencio. Tranquilidad. Clara se tumbó en el sofá, miró al techo, las lágrimas corrieron. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Terminado, realmente terminado. Clara lloraba y reía. Parecía que, por primera vez en 3 años, era realmente libre.
El teléfono sonó. Pablo Jiménez. Ella contestó. Hola, Clara Pérez. Soy el investigador Pablo Jiménez. Sí, señor investigador. Ignacio Romero y Marina Santos han sido arrestados, dijo el investigador. Mañana, el caso será remitido a la fiscalía. Gracias, pero quiero informarle de algo más. ¿Qué? Los objetos incautados de la casa de Marina Santos, explicó el investigador. Hemos incautado extractos de transferencias de Ignacio, correspondencia, grabaciones de conversaciones. Todo esto lo tenemos, lo que significa que las pruebas de complicidad son irrefutables. Marina también recibirá un mínimo de 5 años. Clara suspiró aliviada. Muchas gracias. Que descanse. Colgó el teléfono. Clara volvió a mirar al techo. Ignacio y Marina arrestados. Sus sentimientos eran encontrados. Había amado a ese hombre durante 7 años, pero él quiso matarla. Lo odiaba, pero al mismo tiempo sentía tristeza. ¿Por qué todo había salido así? ¿Cuándo había ido todo mal? Clara cerró los ojos. Estaba cansada. El día de hoy había sido demasiado largo. Por la mañana la abandonaron en el bosque. Luego estuvo en la policía. Vio a Ignacio y Marina. Llegó a casa. Todo era como un sueño, pero era la realidad. Clara se durmió en el sofá. Un sueño profundo. No tuvo pesadillas. Por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquilamente. A la mañana siguiente, los rayos del sol entraron por la ventana. Clara abrió los ojos. Había dormido en el sofá. Le dolía el cuello. Se sentó, miró el reloj. Las 8 de la mañana, revisó el teléfono. Le había llegado un mensaje del abogado. Clara Pérez. Venga a la oficina a las 10. He preparado los documentos. Clara envió una respuesta. Sí. De acuerdo. Se duchó. Por primera vez en 3 años, sola. Libre. El agua tibia le lavaba el cuerpo. Se sentía bien. Se cambió de ropa. Se maquilló ligeramente. Se miró al espejo, vio su rostro. Adelgazado en 3 años. Pero los ojos le brillaban. Vuelvo a vivir. Salió de casa. Bajó en el ascensor hasta la planta baja, cruzó el vestíbulo y salió a la calle. El sol era cálido. Aunque era noviembre, hacía buen tiempo. Clara caminaba por la calle, con seguridad sobre sus propios pies. La gente pasaba a su lado. Nadie la miraba. Era una persona normal, y eso le gustaba a Clara. Tomó un taxi y se dirigió a la oficina del abogado. 30 minutos después, llegó, entró en el edificio, subió en el ascensor al 5.º piso, vio el cartel. Bufete de Abogados Justicia, abrió la puerta y entró. Hola. Saludó la secretaria. Soy Clara Pérez. Vengo a ver al abogado Pedro García. Sí. La está esperando. Pase. Clara entró, vio el despacho del abogado, llamó a la puerta. Pase. Se escuchó una voz. Clara abrió la puerta y entró. Detrás del escritorio estaba sentado un abogado de unos 50 años. Clara Pérez ha llegado. Siéntese. Hola, Pedro García. Clara se sentó en una silla. El abogado desplegó los documentos. He estudiado todas las pruebas. Todo es perfecto, dijo el abogado. Ignacio Romero y Marina Santos serán condenados. ¡Qué pena! Ignacio recibirá un mínimo de 10 años. Intento de asesinato, abandono en peligro, fraude, todo será probado, explicó el abogado. Marina recibirá un mínimo de 5 años como cómplice. Clara asintió. Y la propiedad de la tierra. El contrato será declarado nulo.
En el plazo de una semana, volverá a estar a su nombre. Gracias. Es mi trabajo. El abogado sonrió. Clara Pérez, usted es simplemente increíble. Preparar todo así. Quería vivir. Clara sonrió en voz baja. ¿Cuándo comenzará el juicio aproximadamente? Aproximadamente en un mes, respondió el abogado. Antes de eso, debemos prepararnos para el interrogatorio de los testigos. Yo la ayudaré. De acuerdo. Y mire, esto, el abogado tendió un documento. Esta es la lista de objetos incautados de la casa de Marina Santos. Clara miró el documento. Recibos de transferencias de Ignacio, extractos bancarios, fotografías de viajes, correspondencia. Todo estaba enumerado. Esto es suficiente para probar la complicidad, dijo el abogado. Marina tampoco podrá librarse. Clara dejó el documento. Gracias. Sin usted no lo habría logrado. No, usted es la que lo ha hecho bien. Clara salió de la oficina, salió a la calle y miró al cielo. Un cielo azul. Ahora sí que todo ha terminado. Solo quedaba el juicio. Clara caminó por la calle. Un nuevo comienzo. Una nueva vida. Una vida libre sobre sus propios pies. Clara caminaba y sonreía. Miraba solo hacia adelante. Dejando el pasado atrás, miraba solo hacia el futuro. Pasó un mes. Se acercaba el día del juicio. Clara iba a menudo a la oficina del abogado, se preparaba para el interrogatorio, ensayaba las respuestas a posibles preguntas. Si Ignacio pregunta por qué ocultó que se recuperó, preguntó el abogado. Porque sabía que mi marido quería matarme. Lo oculté para reunir pruebas. Clara respondió. Tranquilamente, de acuerdo, así responda. El abogado asintió. En la sala del tribunal no se puede ceder a las emociones. Diga tranquilamente. Solo los hechos. De acuerdo, la preparación fue perfecta. El archivo de grabación, los datos GPS, la colilla, los extractos bancarios, las fotografías, todas las pruebas estaban reunidas. Ignacio y Marina contrataron abogados. Pero fue inútil. Las pruebas eran demasiado obvias. El día antes del juicio, Clara en casa miraba por la ventana. Mañana, en la sala del tribunal, volvería a ver a Ignacio. Estaba nerviosa, pero no tenía miedo. Ya había vivido lo peor. Nada podía ser más aterrador que ser abandonada en el bosque. El teléfono sonó. Un número desconocido. Clara contestó. Hola. Una voz masculina. Desconocida. Sí. Soy yo. ¿Quién es? Soy del abogado de Ignacio Romero. Clara frunció el ceño. ¿Qué necesita? ¿No quiere llegar a un acuerdo? ¿Un acuerdo? Sí. Ignacio está dispuesto a pagarle una compensación, dijo el hombre. 10 millones de euros. Si acepta el acuerdo, le pagaremos 10 millones. Clara se burló. Ningún acuerdo. Podemos subir a 20 millones. No se trata de dinero, respondió Clara con frialdad. Él quiso matarme. ¿Cree que eso se puede resolver con dinero? Clara, el juicio será duro para usted. La voz del hombre se hizo más grave. Su pasado se hará público, también los momentos incómodos. ¿Me está amenazando? No es una amenaza, es un consejo. No necesito sus consejos, dijo Clara. Nos vemos en el juicio y no me llame. Más, colgó el teléfono. Clara suspiró. Empiezan los intentos de presión. Escribió un mensaje al abogado. Me han llamado de parte de Ignacio. Me han ofrecido un acuerdo. Me he negado. Poco después llegó una respuesta. Hizo bien. Si vuelven a llamar, avise inmediatamente. Mejor grabe las conversaciones. De acuerdo.
Clara dejó el teléfono, se acostó, intentó dormirse antes del día siguiente. La mañana siguiente, día del juicio, Clara se despertó temprano. Se duchó, se puso un traje negro, se miró al espejo. Un aspecto severo. Hoy no puedo rendirme. Tengo que mantenerla calma hasta el final. Fue al tribunal. El Tribunal de Justicia de Madrid, un gran edificio. Clara entró. En el vestíbulo había mucha gente. El abogado ya, la preses, esperaba. Clara Pérez. ¿Ha llegado? Sí. Pedro García, ¿está listo? Sí. No se preocupe. Diga solo la verdad. Subieron en el ascensor al tercer piso. Sala del tribunal número 3. Se detuvieron delante de la puerta. Clara respiró hondo, abrió la puerta y entró. La sala del tribunal. En los bancos para el público había gente sentada. Había varios periodistas. Así que esto saldrá en las noticias. Clara se sentó en el lugar de la demandante. A su lado se sentó el abogado. Miró al banquillo de los acusados. Allí estaba Ignacio, con uniforme de prisión. El prisión, rostro demacrado. En un mes había adelgazado mucho. Ignacio también miró a Clara. Sus miradas se encontraron. Ignacio bajó la cabeza. Marina también estaba, sentada en el banquillo de los acusados, con uniforme de prisión. El rostro, pálido, los ojos hinchados. Al parecer, Marina había llorado. No miró a Clara, bajó la cabeza. De pie, el tribunal entra en sesión. Dijo, el ujier. Todos se levantaron. Entró la jueza. Una mujer de unos 50 años. Por favor, siéntense. Todos se sentaron. La jueza desplegó los documentos. Se escucha el caso número 2. 24.152-3. Por la acusación contra Ignacio Romero y Marina Santos por intento de asesinato y otros delitos. Se declara abierta la sesión. La jueza miró a Ignacio. Acusado Ignacio Romero, póngase de pie. Ignacio se levantó. ¿Se declara culpable?, preguntó la jueza. Ignacio guardó silencio por un momento. El abogado le susurró algo. Parcialmente culpable, dijo Ignacio en voz baja. ¿Parcialmente? ¿Qué parte admite y cuál niega? Realmente la llevé al bosque, pero no tenía intención de matarla, dijo el abogado de Ignacio. Solo quería asustarla. Clara no podía creerlo. ¿Cómo puede mentir así? La jueza miró al abogado de Clara. La parte demandante, presente sus pruebas. El abogado de Clara se levantó. En primer lugar, presentamos la grabación de audio. En la sala del tribunal se escuchó la grabación. Se escuchó la voz de Ignacio. Con esto, tu destino está sellado. He aguantado 3 años. ¡Qué hartazgo! Ahora es noviembre. Por la noche, la temperatura bajará a 5 grados bajo cero. ¿Cuánto tiempo podrá resistir una persona paralizada? Una parcela valorada en 100 millones de rublos. Ayer pasó a mi nombre. Ahora no te necesito. En la sala se hizo el silencio. Ignacio bajó la cabeza. Marina lloraba. La jueza miró a Ignacio. Acusado. ¿Es su voz la de la grabación? Sí, respondió Ignacio en voz baja. Entonces, ¿acaso la intención de matar no es obvia?, preguntó la jueza. Ignacio no respondió. El abogado se levantó. Señoría, el acusado dijo eso con ira. Con ira abandonó a su esposa en el bosque. La jueza levantó las cejas. Defensor, ¿a esto lo llama usted una justificación? Mis disculpas. El abogado de Ignacio se sentó. El juicio continuó. Clara testificó. Miró a
Ignacio. Ignacio no la miró. Bajó la cabeza. Testigo. ¿Qué sintió cuando el acusado la abandonó en el bosque? Preguntó el fiscal. Tuve miedo. Respondió Clara con calma. El hombre al que amé durante 7 años quiso matarme. ¿Cómo no? ¿Asustarse? Pero usted se preparó de antemano, ¿verdad? Sí. Hace 6 meses. ¿Por qué no informó a la policía? No tenía pruebas, dijo Clara. Solo escuché la conversación del acusado en el pasillo del hospital. No había pruebas. Por eso decidí crearlas yo misma. Y la parálisis era mentira. Hace 6 meses. Sí. Antes de eso, la parálisis era real. Clara lo explicó todo con calma. También tengo un informe médico. Después de 2 años y medio, la sensibilidad comenzó a regresar, y hace 6 meses me recuperé por completo. ¿Por qué lo ocultó? Porque sabía que el acusado quería matarme. Tenía que ocultarlo hasta que reuniera pruebas. El fiscal asintió. Testigo. Durante 6 meses desempeñó un papel muy difícil. ¿Por qué lo hizo? Quería vivir. La voz de Clara tembló. No quería morir. Por eso me esforcé por sobrevivir a toda carga plací. Costa. En la sala se escucharon sollozos. La jueza, mirando a Clara, asintió. El juicio duró 3 horas. Examen de pruebas, interrogatorio de testigos, interrogatorio de acusados. Todo había terminado. La jueza golpeó con el mazo. Sesión ha terminado. La próxima sesión será dentro de 2 semanas. El juicio terminó. La gente se levantó. Clara también se levantó. Quiso salir de la sala, pero Ignacio la llamó. Clara, Clara, Clara. Se detuvo. No se dio la vuelta. Perdóname, perdóname, gritó Ignacio. Por favor, perdóname, aunque sea una vez. Clara se dio la vuelta, miró a Ignacio. Él lloraba. No habrá perdón, dijo Clara fríamente. Cuando me abandonaste en el bosque, todo terminó. Salió de la sala. En el pasillo la esperaban los periodistas. Clara Pérez. Díganos unas palabras. ¿Cómo actuó durante 6 meses? ¿No va a perdonar a su marido? Clara miró a los periodistas. Los micrófonos se acercaron a ella. Solo diré una cosa, comenzó Clara. Solo quería sobrevivir. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. ¿No va a llegar a un acuerdo? No, llegaré hasta el final. Clara, dejando atrás a los periodistas, se fue. Detrás de ella iba el abogado. Lo hizo, muy bien, lo hizo todo correctamente. Gracias. Salió del tribunal. El sol brillaba intensamente. Clara miró al cielo. La mitad del camino estaba hecho. Un poco más. Esa noche Clara, en casa, veía las noticias. Hablaban del juicio. Un marido abandona a su esposa paralizada en el bosque. Hoy ha sido la primera sesión, dijo el presentador. La víctima ocultó durante 6 meses que se había recuperado para reunir pruebas. Mostraron una foto de Clara saliendo del tribunal. En tiempo real aparecían comentarios. Increíble. 6 meses actuando. El marido es un verdadero. Ah, estos hay que meterlos de por vida. Clara apagó las noticias y miró por la 4 ventana. La ciudad brillaba con luces. Sonó el teléfono. El abogado. Hola. Clara Pérez. Soy Pedro García. Sí, Pedro García. Quiero comunicarle algo. La voz del abogado era seria. La parte acusada está preparando un recurso. ¿Un recurso? Sí. Intentarán suavizar la sentencia, explicó el abogado. Y podrían intentar indagar en su pasado. ¿En mi pasado? Sí. Buscarán puntos débiles.
Clara suspiró. Entendido. Estaré preparada. No se preocupe, podré detenerlo. Gracias. Colgando el teléfono, Clara volvió a mirar por la ventana. Pensaba que todo había terminado, pero parece que no. La lucha continuará, pero Clara estaba preparada. Había aguantado 6 meses de juego. Aguantaría esto también. Clara se acostó, cerró los ojos. Un poco más, solo un poco más. Mañana habrá que volver a luchar, pero no le asustaba. Clara ya había superado lo peor. Solo quedaba ir hasta el final. Pasaron 2 semanas. Segunda sesión. Clara volvió a estar en el tribunal. Esta vez, el abogado de Ignacio se mostró agresivo. Testigo, antes de su matrimonio con el acusado, ¿tuvo una relación con otro hombre?, preguntó el abogado de Ignacio. Clara frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con el caso? Por favor, responda, dijo la jueza. Sí, las tuve, respondió Clara con calma. ¿Y por qué rompieron? Caracteres diferentes. Usted fue la primera en proponer la ruptura. Sí. El abogado de Ignacio sacó un documento. Esta es la declaración de este hombre. Carlos Blanco. Él dice que rompieron por dinero. El abogado de Clara se levantó de un sauto. Señoría, protesto. ¿Qué relación tiene la vida personal de la víctima con este caso? Rechazado, dijo la jueza. Defensor, aténgase a los hechos. El abogado de Ignacio continuó. Testigo, ¿buscaba usted un hombre rico? No, respondió Clara con calma. Mi exnovio sufría de ludopatía, por eso rompimos. ¿Tiene pruebas? Sí, tengo un informe médico. El abogado de Clara presentó el documento. Un registro de tratamiento por ludopatía. El abogado de Ignacio estaba desconcertado. Entonces se casó con el acusado. No por dinero. Lo amaba, dijo Clara. Lo amé durante 7 años antes de que me traicionara. Se escuchó un murmullo en la sala. El abogado de Ignacio no hizo más preguntas. Marina también testificó. El fiscal preguntó: acusada Marina Santos, ¿cuándo comenzó su relación con Ignacio Romero? Hace 4 años, respondió Marina, en voz baja. Fue antes de que Clara Pérez tuviera el accidente. Sí, 1 año antes. En la sala se escuchó un susurro. Entonces, usted, sabiendo que Ignacio Romero estaba casado, ¿continuó la relación con él? Sí. Marina bajó la cabeza cuando Ignacio Romero le contó su plan de abandonar a Clara Pérez en el bosque. ¿Qué le dijo? Lo disuadí. Pero en la grabación, parece que usted está de acuerdo. El fiscal puso la grabación. Se escuchó la voz de Marina. ¿Cuándo lo harás? Quizás el mes que viene, ¿de verdad? Sí. Estoy harta de todo esto. El fiscal miró a Marina. ¿A esto lo llama usted disuadir? Marina. No, respondió. Empezó a llorar. Lo siento mucho, por favor. La jueza golpeó con el mazo. Acusada, cálmese. Marina siguió llorando. Señoría, de verdad que no sabía que todo iba a terminar así. No se justifique, dijo la jueza fríamente. Acusada, ¿se declara culpable de complicidad? Sí, Marina asintió. El juicio duró 4 horas. Finalmente, Ignacio pronunció sus últimas palabras. Señoría y Clara, dijo Ignacio con voz temblorosa, perdóname. Estaba fuera de mí. Perdóname. Clara miró a Ignacio. Él lloraba. Fuimos felices durante 7 años. ¿Recuerda al menos ese tiempo? Clara no. Respondió. Solo lo miraba. Por favor, acepta un acuerdo. Haré lo que sea.
No, dijo Clara con voz fría y firme. Cuando me abandonaste en el bosque, nuestros 7 años terminaron. Ignacio bajó la cabeza. La jueza dijo: la sentencia se leerá dentro de una semana. Golpeó con el mazo. El juicio terminó. Pasó una semana, día de la sentencia. Clara volvió a estar en el tribunal. La sala estaba llena. Muchos periodistas. Entró la jueza, de pie. El tribunal entra en sesión. Todos se levantaron. La jueza se sentó. Todos se sentaron. La jueza desplegó la sentencia. Se lee la sentencia en el caso de Ignacio Romero. En la sala se hizo el silencio. El acusado Ignacio Romero, con el fin de asesinar a su esposa Clara Pérez, la abandonó en el bosque. La jueza comenzó a leer. Esto constituye un intento de asesinato manifiesto y causó a la víctima un profundo sufrimiento moral. Ignacio bajó la cabeza. Además, se apropió fraudulentamente de la parcela de la víctima, lo que constituye un delito grave contra la propiedad. La jueza miró a Ignacio. El acusado, durante 3 años, fingiendo cuidar de su esposa paralizada, mantuvo una relación con una amante. No mostró arrepentimiento y existe un alto riesgo de reincidencia. La jueza miró la sentencia. Basándose en lo expuesto, el tribunal condena al acusado, Ignacio Romero, a 12 años de prisión. Se escuchó un murmullo en la sala. Ignacio bajó la cabeza. Se lee la sentencia en el caso de Marina Santos. La jueza miró a Marina. La acusada Marina Santos, conociendo el plan de Ignacio Romero, no solo no lo detuvo, sino que lo alentó. Marina lloró. Esto no es simplemente complicidad, sino coautoría. Basándose en lo expuesto, el tribunal condena a la acusada Marina Santos a 6 años de prisión. La jueza golpeó con el mazo. La sentencia ha sido leída. El juicio ha terminado. Ignacio y Marina fueron escoltados por los guardias. Ignacio se dio la vuelta, miró a Clara. Pero Clara no lo miró. Se llevaron a Ignacio. Desapareció. Por el pasillo, Clara se sentó en su asiento. Las lágrimas corrían, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Terminado. Realmente terminado. El abogado le dio una palmada en el hombro. Lo hizo muy bien. Gracias. Clara se levantó, salió de la sala. En el pasillo la esperaban los periodistas. Clara Pérez. ¿Está satisfecha con la sentencia? ¿12 años es suficiente? ¿Qué quiere decirle a su marido? Clara miró a los periodistas. Las cámaras la apuntaban. Estoy satisfecha, dijo Clara. Creo que se ha hecho justicia. ¿Y qué quiere decirle a su marido? Nada, respondió Clara, fríamente. Para mí, ese hombre ya no existe. Dejando atrás a los periodistas, se fue, salió del tribunal. El sol era cálido. Aunque era diciembre, hacía buen tiempo. Clara miró al cielo, cielo azul, ahora realmente comienza. Parecía que comenzaba una nueva vida. Pasó un mes. Clara encontró un nuevo piso. No un estudio, sino un piso pequeño, de 2 habitaciones, pero limpio. Se mudó. De la casa donde vivía con Ignacio, no cogió nada. Lo tiró todo. Compró muebles nuevos. Una cama nueva. Un sofá nuevo, una mesa nueva. Todo era nuevo. Una sensación de ruptura total con el pasado. La propiedad de la tierra también regresó. La parcela volvió a ser de Clara. Clara la vendió por 110 millones. Apareció el dinero. Clara decidió usar ese dinero para iniciar un nuevo negocio. Abrir de nuevo un estudio de yoga, un negocio que había abandonado hacía 3 años.
Pero esta vez todo era diferente. Estaba segura de que podría hacerlo mejor y a mayor escala. Alquiló un pequeño estudio en el centro, comenzó la reforma. Todos los días iba a la obra, lo revisaba todo. Aquí un espejo más grande, y la luz aquí. Clara lo controlaba, todo ella misma. Un mes después, el estudio estaba listo. Un espacio limpio y luminoso. Lo llamó Estudio de Yoga Sanación. Día de la inauguración. Primera clase. Vinieron 10 personas. Hola, soy Clara Pérez. Clara se puso delante de los alumnos. A partir de hoy, haremos yoga juntos. Los alumnos aplaudieron. Clara, sonriendo, comenzó la clase. Por primera vez en 3 años, volvía a enseñar yoga. El cuerpo recordaba. Los movimientos salían de forma natural. Concéntrense en la respiración, decía Clara. Inhalen, exhalen. Los alumnos repetían. La clase terminó. Los alumnos se acercaron. Profesora, estuvo genial. La semana que viene también vendré. Clara despidió a los alumnos, se quedó sola en el estudio. Se miró al espejo, se vio a sí misma. Un rostro sano y luminoso. Completamente diferente al de hacía 3 años. Vuelvo a vivir de verdad. Clara sonrió sinceramente. El teléfono sonó. El abogado. Hola, Clara Pérez. Soy Pedro García. Sí, Pedro García. Buenas noticias. La voz del abogado era alegre. Ignacio Romero ha retirado el recurso. ¿De verdad? Sí. 12 años de sentencia definitiva. Clara suspiró aliviada. ¿Y Marina? Sí. Ambos retiraron el recurso. Gracias. Ahora sí que todo ha terminado, dijo el abogado. Le deseo mucha suerte en su nuevo comienzo. Gracias. Colgando el teléfono, Clara miró por la ventana. El sol se ponía. El atardecer era hermoso, terminado, definitivamente terminado. Clara cerró el estudio y salió. Caminaba por la calle sobre sus propios pies, libremente. La gente pasaba a su lado, gente normal. Clara también era ahora una persona normal con un pasado, pero que se dirigía hacia el futuro. Entró en una cafetería, pidió una taza de café, se sentó junto a la ventana y bebió. Calor. Clara sacó el teléfono, abrió las notas, escribió una lista de tareas. 1. Publicidad del estudio. 2. Encontrar otro instructor. 3. Desarrollar un nuevo programa. Clara planeaba el futuro. El pasado ahora sí que había terminado. Miraría solo hacia adelante. Terminó el café, salió de la cafetería, se fue a casa. En el cielo había estrellas. Un cielo lleno de estrellas. Clara caminó mirando las estrellas. Ignacio, ninguna piedad. Ahora, de verdad, adiós. Llegó a casa, abrió la puerta, una casa cálida, su propia casa. Se duchó, se acostó. Estaba cómoda, cerró los ojos, se durmió esperando el día siguiente. No tuvo pesadillas. Fue una noche tranquila, comenzó la nueva vida de Clara. Comenzó una vida verdaderamente libre. 5 años después. El estudio de yoga de Clara se hizo famoso en Madrid. Tenía más de 200 alumnos y el número de instructores ascendió a 5. Clara se convirtió en una exitosa mujer de negocios. Escribió un libro, Volver a levantarse, la historia de Clara Pérez. El libro se convirtió en un éxito de ventas. La historia de Clara conmovió a mucha gente. La empezaron a invitar a dar charlas. Clara viajaba por todo el país dando conferencias. No se rindan, decía Clara. Yo también tuve el peor momento de mi vida, pero no me rendí. ¿Ustedes también podrán?
Seguro que podrán. Levantarse. Los oyentes aplaudieron. Clara, sonriendo, hizo una reverencia. Ignacio cumplía condena en la cárcel. Le quedaban 7 años. Marina saldría en 1 año, pero a Clara le daba igual. Para ella, esas personas ya no existían. Clara conoció a una nueva persona. Miguel, de 39 años. Médico. Se conocieron hace 1 año en sus clases. Poco a poco se acercaron. Ahora eran pareja. Clara, ¿vamos a cenar?, preguntó Miguel. Vamos. Caminaban de la mano. Eran felices. Clara había vuelto a amar. Había superado las heridas del pasado. Clara, ¿eres feliz?, preguntó Miguel. Sí, muy feliz, respondió Clara sonriendo. Se sentaron junto a la ventana. Se veían las luces nocturnas de la ciudad. Era hermoso. Por nosotros chocaron sus copas. Por un nuevo comienzo. Por un nuevo comienzo. Clara sonrió. Este fue un verdadero final y un verdadero comienzo.